Muchos creen que la historia de Elías terminó cuando fue llevado al cielo en un carro de fuego, pero no fue así. Siglos después, en un momento íntimo del ministerio de Jesús, 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, subieron con él a un monte, y allí, en lo alto, el cielo se abrió otra vez y se transfiguró delante de ellos, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él. Mateo 17, 2, 3. Elías regresó, no como mito, no como recuerdo, sino como testigo de la gloria del Hijo de Dios. Este momento es uno de los más misteriosos y sublimes de toda la Biblia, y que nos revela que Dios no olvida a los que le son fieles, ni en vida ni en la eternidad. Elías, aquel que clamó por fuego, que huyó con miedo, que se quebró bajo el árbol, que escuchó el susurro, fue también el que contempló a Jesús en su gloria antes que cualquier otro ser humano. Esto no fue casualidad, fue recompensa, fue honra divina, fue prueba eterna de que el que se rinde en la cueva puede ser exaltado en la montaña. ¿Y sabes qué más? Los discípulos lo reconocieron, supieron que era Elías, porque el fuego verdadero deja huellas que atraviesan el tiempo. Y tú, si permaneces fiel, aunque el mundo te olvide, aunque los hombres no reconozcan tu llamado, aunque camines en silencio, el cielo te recordará. Dios tiene encuentros preparados para ti que aún no puedes imaginar. Tiene manifestaciones de su presencia que no se limitan a esta vida. Tiene gloria reservada para los que no cambian el susurro de Dios por los gritos del mundo. Así como Elías fue llamado al Carmelo, luego al Horeb, y finalmente al monte de la transfiguración, tú también estás siendo preparado para nuevos niveles, desde la herida al fuego, desde la cueva a la gloria. Elías no fue un evento, fue un proceso, y tú también lo eres. No te detengas, tu monte aún está por ser revelado, y Cristo aún desea encontrarse contigo, cara a cara. Después de la cueva, después del susurro, después del descanso, Dios le dio a Elías una nueva tarea: levantar a su sucesor. Y no a cualquiera, sino a Eliseo, un hombre que labraba la tierra con 12 yuntas de bueyes cuando fue llamado. Elías pasó cerca de él, y sin decir palabra, echó sobre él su manto. Ese simple gesto cambió el destino de Eliseo para siempre. Y ese acto nos revela uno de los mayores secretos del ministerio de Elías. El verdadero fuego no muere con el hombre. Se transfiere a los corazones dispuestos. Eliseo dejó todo: su trabajo, su comodidad, su pasado, y siguió a Elías sirviéndolo, aprendiéndolo, absorbiendo su espíritu, hasta que llegó el momento clave, cuando Elías iba a ser llevado al cielo. Eliseo le pidió algo que parece osado, pero que nace del hambre espiritual más pura. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Reyes 2:9. ¿Y cuál fue la respuesta de Elías? Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Y Eliseo no se apartó ni un segundo, ni en Gilgal, ni en Betel, ni en Jericó, ni al cruzar el Jordán. El deseo ardía más fuerte que el cansancio. Y cuando el carro de fuego apareció, Eliseo lo vio, y el manto cayó, y el río se abrió para él, y los milagros comenzaron. Este es el mensaje para ti hoy. El manto de Elías aún cae, pero solo lo recibe quien no se aparta, quien no se distrae, quien no abandona el proceso. Muchos quieren la doble porción, pero no quieren servir, no quieren seguir, no quieren sostenerse en la fidelidad. Pero si tú estás escuchando este mensaje hasta aquí, es porque tienes dentro de ti ese mismo deseo. Una sed que no es por fama, sino por fuego. Una pasión que no busca títulos, sino propósito. Y Dios te dice hoy: si te mantienes firme,
el manto caerá, y lo que hiciste hasta ahora será solo el comienzo, porque la unción que viene no será solo para ti, será para liberar, para sanar, para despertar una generación. Elías no fue un hombre común, fue un canal, un puente, un legado, y tú puedes ser lo mismo. No pidas solo resultados, pide espíritu, pide esencia, pide la unción que no se compra, solo se hereda en la intimidad. Habían pasado siglos desde que Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino de fuego. Pero su historia no terminó allí, porque su espíritu seguiría obrando en la tierra a través de otro siervo escogido por Dios. El profeta Malaquías, el último del Antiguo Testamento, había declarado con firmeza: «He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible». Malaquías 4:5. Y entonces, siglos después, aparece un hombre en el desierto. Vestía con pelos de camello, ceñido con un cinturón de cuero. No comía banquetes, no vivía en palacios, comía langostas y miel silvestre. Su nombre, Juan, Juan el Bautista. Los sabios preguntaban: ¿eres tú Elías? Y aunque Juan decía que no lo era literalmente, Jesús mismo afirmó: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Mateo 11:14. Porque Juan no era Elías reencarnado, pero venía con el mismo espíritu y poder. Irá delante de él, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones. Lucas 1:17. Este es uno de los secretos más poderosos del reino. El espíritu de Elías es una unción que desciende cuando Dios quiere despertar a su pueblo. No vino con milagros ni fuego literal. No hizo señales asombrosas, pero su voz conmovió a toda una generación, llamó al arrepentimiento, despertó conciencias, enderezó senderos torcidos y preparó el corazón de Israel para recibir al Mesías. Muchos hoy anhelan fuego visible, manifestaciones gloriosas, demostraciones espectaculares, pero Dios sigue levantando voces del desierto, voces solas, pero ungidas, voces desconocidas, pero irresistibles, voces que preparan el camino para Cristo en esta generación. ¿Sientes que tu voz es débil? ¿Sientes que no tienes plataforma, ni audiencia, ni aplausos? Entonces, recuerda esto: Elías fue perseguido, Juan fue encarcelado. Ambos fueron incomprendidos, pero los dos fueron escogidos por Dios para abrir portales espirituales. Y tú, si llevas el fuego del arrepentimiento, la pasión por la verdad y el anhelo de ver a Jesús glorificado, tú también estás caminando en el espíritu de Elías. Antes del fuego del Carmelo, antes del susurro en el Horeb, hubo una sequía real, física, devastadora, pero también una sequía espiritual. Dios le había dicho a Elías: «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Primero Reyes 17:1. Y así fue. Los cielos se cerraron, la tierra se agrietó, los ríos se secaron, y el corazón de un pueblo alejado de Dios comenzó a endurecerse aún más. Pero aquí hay una revelación que muchos ignoran. Dios no estaba castigando al pueblo solamente, estaba llamándolos a despertar. Elías no fue el causante de la sequía, fue el profeta del proceso, el canal por el cual Dios comenzó a quebrar toda autosuficiencia en Israel. ¿Y qué hizo Dios con Elías en medio de esa crisis? Lo escondió. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: «Apártate de aquí y escóndete en el arroyo de Querit. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». Primera Reyes 17:2-4. Mientras el pueblo sufría la sequía, Elías era sostenido por milagros diarios. El agua no venía del cielo, pero el arroyo no se secaba. El pan no caía como maná, pero llegaba en el pico de cuervos.
¡Qué enseñanza más profunda! Dios no necesita abrir los cielos para bendecirte. Él puede enviarte cuervos, puede abrir caminos secretos, puede sostenerte en la cueva mientras todos se pierden en la ciudad. ¿Estás viviendo una sequía en tu vida? ¿Sientes que no llueve sobre tus proyectos, tu hogar, tu alma? Entonces, escucha esto. La sequía no es señal de abandono, es preparación para el fuego. Es un proceso de silencio donde Dios calibra tu fe, ajusta tus prioridades y purifica tu esperanza. Elías no clamó para que lloviera durante esos 3 años. Él esperó la orden de Dios, y cuando llegó el momento, el mismo profeta que cerró los cielos, los abrió otra vez con su oración. Entonces Elías oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago 5:18. No hay sequía que dure para siempre. No hay silencio de Dios que no termine en una voz poderosa. Si estás siendo escondido, es porque serás manifestado. Si estás siendo probado, es porque serás usado. Elías fue el profeta de la lluvia, pero solo porque supo ser fiel en medio de la sequía, y tú también lo serás. Después de haber sido sostenido milagrosamente por cuervos en el arroyo de Querit, Elías experimentó algo desconcertante. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Primero Reyes 17:7. ¿Puedes imaginarlo? Dios mismo lo había enviado a ese lugar, lo alimentó ahí, lo cuidó ahí, y de pronto el arroyo se seca. Este es uno de los momentos más dolorosos en la vida espiritual, cuando el lugar donde fuiste bendecido deja de producir, cuando lo que antes fluía ya no fluye, cuando el recurso que parecía eterno desaparece, y aquí muchos se confunden, se preguntan, ¿fallé? ¿Dios me abandonó? ¿Me equivoqué al confiar en esta fuente? Pero la verdad es más profunda. A veces Dios permite que se seque el arroyo para llevarte a una viuda, para mostrarte otro milagro, para enseñarte que no vives del arroyo, vives de su palabra, porque justo cuando el agua se secó, Dios le habló, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Primera Reyes 17:9. Esto es poderoso. Dios ya tenía el siguiente milagro preparado, pero Elías no lo descubriría si se quedaba llorando frente al arroyo seco. ¿Y tú? ¿Te has quedado demasiado tiempo frente a una fuente que ya no fluye? Puede ser una relación, un empleo, un lugar, una etapa. Tal vez fue bueno en su momento. Tal vez ahí viste la fidelidad de Dios, pero ahora el arroyo se ha secado y en vez de luchar por mantenerlo vivo, es tiempo de escuchar la nueva instrucción, porque hay una Sarepta esperándote, un nuevo escenario, una nueva provisión. Elías había dejado atrás el arroyo seco, había obedecido la voz de Dios, y ahora caminaba hacia Sarepta sin saber a quién encontraría, hasta que vio a una mujer recogiendo leña, una viuda, sin esposo, sin esperanza, sin pan. Y entonces Elías le pidió algo que parece absurdo. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y mientras ella iba, añadió, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Primero Reyes 17:10-11. Ella respondió, con la cruda verdad, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Primero Reyes 17:12. Estaba por cocinar su última comida para ella y su hijo, y luego esperar la muerte. Pero entonces Elías declara una palabra que cambia el destino. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida.
y después harás para ti y para tu hijo. ¡Qué locura! ¡Qué fe! Darle primero al profeta, primero a Dios, primero al reino, cuando no queda nada. Y lo más increíble, ella lo hizo. Obedeció en la escasez, sembró en su punto más bajo, actuó con fe en medio del hambre. ¿Y cuál fue el resultado? Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová. Reyes 17:16. Dios no multiplicó una despensa llena, multiplicó un resto, lo poco, lo insuficiente, lo insignificante. Esa es su especialidad, porque el cielo no responde a la abundancia, sino a la fe. Y esa viuda se convirtió en la primera mujer gentil en toda la Biblia en recibir un milagro de provisión continua. No era israelita, no conocía a Jehová profundamente, pero obedeció. Y hoy tú puedes estar sintiéndote igual, en tu Sarepta, con tu tinaja casi vacía, con tus fuerzas al borde del colapso, pero Dios te dice: hazme lugar primero, cree primero, confía primero, y yo haré que lo poco se vuelva eterno. No ignores el detalle más profundo. Elías no necesitaba solo pan. Dios quería salvar a esa viuda, y lo hizo usando una petición. Tal vez lo que Dios te pide hoy no es por necesidad, es porque quiere abrirte un portal de bendición que no imaginabas. El milagro de Sarepta no fue solo la multiplicación, fue la transformación del corazón de una mujer que pensaba morir y terminó siendo refugio de un profeta. Y tú también puedes ser ese refugio, ese milagro, esa historia que será contada generación tras generación. La historia en Sarepta no terminó con la harina que no escaseaba ni con el aceite que no menguaba. No. Dios tenía un propósito aún más profundo. La viuda que había abierto su casa al profeta, que había dado en su escasez, que había sido sostenida por un milagro diario, ahora enfrentaba la peor de las tragedias. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la mujer, y no quedó en él aliento. Reyes 17:17. El hijo murió, y la mujer, quebrada por el dolor, se vuelve a Elías con palabras duras. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. ¿Puedes sentir el peso de esa frase? Es el grito de quien no entiende por qué, después de tanta obediencia, de tanta fe, el dolor aún toca a su puerta, pero lo que parecía el final era solo el preludio del milagro más grande. Elías tomó al niño, lo llevó al aposento alto donde él mismo moraba, lo puso sobre su cama, y clamó, y clamó, y clamó. 3 veces se tendió sobre él, 3 veces clamó con angustia, y su oración no fue religiosa, fue desesperada. Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Primero a Reyes 17:21. Y entonces el cielo respondió, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. El primer caso registrado de resurrección en toda la Biblia, y fue en la casa de una viuda, en un pueblo gentil, a través de un profeta que vivía escondido. ¿Qué nos dice esto? Que Dios no está limitado por la geografía, la religión, el género ni el estatus. Él busca corazones abiertos, casas disponibles, fe que no muere, aunque enfrente la muerte. Y tú que estás escuchando esto, tal vez has perdido algo valioso, tal vez algo murió en tus brazos, un sueño, una relación, una parte de ti. Pero hoy Dios te dice: sube al aposento alto, llévame tu dolor, clama aunque tiemble tu voz, clama aunque no entiendas, clama porque yo aún resucito lo que tú diste por perdido. La viuda dijo al principio: vamos a comer y luego moriremos. Pero al final declaró: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad. Reyes 17:24.
Dios transformó su desesperación en convicción, su escasez en testimonio, su duelo en resurrección. Si lo hizo con ella, lo hará contigo, después de años de silencio, escondite y formación. Elías resurge con una misión divina: confrontar al rey Acab, desafiar a los profetas de Baal y declarar quién es el verdadero Dios. El escenario: el Monte Carmelo, un lugar alto, simbólico, estratégico, donde el cielo observaría lo que pocos corazones estaban listos para ver. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el Monte Carmelo y los 450 profetas de Baal. 1. Reyes 18-19. Aquel día miles de personas subieron el monte, religiosos, curiosos, indecisos, un pueblo dividido entre dos opiniones. Y entonces Elías lanza la pregunta que atraviesa los siglos: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. 1 Reyes 18-21. Silencio. El pueblo no respondió nada, porque la fe tibia no tiene voz. Elías propone una prueba: un altar para Baal, otro para Jehová, un sacrificio en cada uno, y el Dios que respondiera con fuego, ese sería el verdadero. Los profetas de Baal clamaron desde la mañana hasta la tarde. Danzaron, gritaron, se cortaron, pero no hubo voz, ni respuesta, ni quien escuchara. Y entonces llegó el turno de Elías. Primero, restauró el altar de Jehová que estaba arruinado. Luego preparó el sacrificio, cavó una zanja y lo empapó, todo con agua, 3 veces, hasta que era imposible que el fuego natural encendiera aquello, y entonces oró: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. 1 Reyes 18:36. No gritó, no danzó, no se cortó, solo oró, con fe, con certeza, con autoridad, y de repente, entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. 1 Reyes 18:38. El cielo respondió al corazón íntegro, al altar restaurado, a la fe que no se mezcla, al profeta que no se vendió. Todo el pueblo cayó rostro en tierra y gritó: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Querido oyente, tal vez hoy tú también estás en un Carmelo personal, frente a voces que te quieren confundir, rodeado de presiones que quieren apagar tu fuego, atrapado entre dos opiniones. Pero Dios no responde al espectáculo, responde al altar, responde a la obediencia, responde a la consagración. Y si hoy tú levantas tu altar, aunque no tengas fuerzas, aunque tu voz tiemble, aunque todo esté empapado por lágrimas, el fuego del cielo vendrá, y el mundo sabrá quién es tu Dios. Después del fuego en el Carmelo, la tierra seguía seca. No llovía desde hacía más de 3 años. El cielo, aunque había respondido con fuego, aún no había soltado la lluvia. Pero Elías sabía que el ciclo estaba por cambiar. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. 1 Reyes 18:41. ¡Qué fe más audaz! No había una nube, no había una gota, pero Elías ya escuchaba la lluvia, porque hay momentos en los que el espíritu oye lo que los sentidos aún no perciben. Dios había prometido, y Elías lo creyó. Mientras Acab subía a comer, Elías subía a orar. Se postró en tierra, puso su rostro entre las rodillas y clamó por lo que Dios ya había dicho. Aquí hay una lección poderosa. Las promesas de Dios no se esperan pasivamente. Se interceden activamente, se claman, se tocan con fe. Elías le dijo a su siervo: sube ahora y mira hacia el mar. El siervo subió, miró y respondió: no hay nada. Una y otra vez, 7 veces en total. Elías lo envió a mirar, y 7 veces el cielo parecía vacío.
¿Y cuántos hoy desisten después de la primera vez? ¿Cuántos se rinden al segundo intento? Pero Elías sabía que lo invisible no es lo inexistente, solo es lo que aún no se ha manifestado. A la séptima vez, el siervo dijo: «He aquí una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar». Esa era la señal. Elías se levantó y dijo: «Ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje». Y en pocos minutos el cielo se oscureció, el viento sopló, y cayó una gran lluvia sobre la tierra. La sequía terminó, la promesa se cumplió, porque alguien oró sin rendirse, porque alguien vio lo que otros no podían ver, porque alguien creyó más allá de las circunstancias. Querido oyente, ¿hay una promesa sobre tu vida que parece tardar? ¿Has orado y todo lo que ves es nada? ¿Te cuesta seguir subiendo a mirar? Entonces Elías te dice hoy: sigue orando, sigue subiendo, sigue creyendo, porque viene una nube, pequeña al principio, pero cargada de gloria. La lluvia de Dios no se mide por el tamaño de la nube, sino por la fidelidad del que ora. No te canses, no abandones, porque el cielo ya está en movimiento, y lo que hoy es sequía, mañana será abundancia. Acab regresó a Jezreel y le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, cómo el fuego del cielo había caído, cómo los profetas de Baal habían sido vencidos, y como todo Israel había visto con sus propios ojos quién era el verdadero Dios. Pero Jezabel no se quebró, no se arrepintió, no temió. En cambio, envió un mensaje cargado de odio y furia: «Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos». 1 Reyes 19:2, una amenaza de muerte. Y Elías, que había confrontado a reyes, que había enfrentado al pueblo, que había orado por fuego y por lluvia, ahora huye, solo, con miedo, con el alma deshecha. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». 1 Reyes 19:4. Puedes sentir o ouvinte o peso de esta oración. Elías no está actuando, no está exagerando, está quebrado, está cansado, está deprimido. Sí, un profeta de fuego puede tener días de sombra. Elías, el mismo que había visto a Dios responder con fuego, ahora solo quiere dormir y no despertar. Y aquí está una de las escenas más conmovedoras de toda la Biblia. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: «Levántate, come». 1 Reyes 19:5. ¡Qué ternura del cielo! Dios no le gritó, no lo regañó, le envió un ángel, le preparó pan, le dio agua, lo dejó dormir otra vez y volvió a tocarlo con amor, porque hay momentos donde el alma no necesita una predicación, sino un pan caliente, una mano amiga, una palabra suave. Elías comió, bebió y caminó 40 días hasta Horeb, y allí, en la cueva, el Señor lo encontró. Este momento nos enseña algo vital. Las amenazas de Jezabel no son el final. El cansancio no es pecado, y Dios no abandona a sus profetas rotos. Tal vez tú estás hoy debajo de un enebro espiritual, deseando rendirte, pensando que todo terminó, sintiendo que el fuego ya no arde. Pero escucha esta voz: levántate, come, porque largo camino te resta. Tu historia no termina en la cueva, tu llamado no muere con el miedo, y tu propósito sigue vivo, aunque tu corazón esté herido. Dios aún tiene pan para ti, aún tiene palabra, aún tiene camino, porque el que comenzó la obra no ha terminado. Después de huir, de caer en cansancio y de ser alimentado por el ángel, Elías se refugia en una cueva en el monte Horeb, el mismo lugar donde Moisés vio la gloria de Dios. Y allí el Señor le hace una pregunta que perfora el corazón: ¿qué haces aquí, Elías?
Primer Reyes 19:9. No es que Dios no supiera, es que Elías necesitaba escucharse, necesitaba verbalizar su angustia, necesitaba desahogar su alma ante aquel que lo conoce todo. Elías responde con una mezcla de queja, dolor y frustración. He sentido un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Se sentía solo, abandonado, incomprendido. Y entonces Dios prepara una manifestación profunda. Le dice que se ponga de pie, porque Jehová va a pasar. Primero un gran y poderoso viento, luego un terremoto, después fuego, pero en ninguno de ellos estaba Dios. Y después del fuego, vino un silbo apacible y delicado, una brisa suave, un susurro, y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto. Primero Reyes 19:13, porque en ese susurro sí estaba Dios. Esto es revolucionario. El mismo Dios que antes se había manifestado con fuego, ahora se revela en silencio. Porque Dios no se repite, no se encierra en fórmulas, no depende del ruido. A veces buscamos milagros, gritos, señales, estremecimientos, pero Dios se esconde en la brisa, habla en el silencio, abraza en lo sutil. Y hoy te pregunto a ti, que estás viendo este video, ¿estás esperando a Dios en el trueno pero ignorando su voz en el susurro? ¿Estás tan enfocado en lo espectacular que no percibes lo espiritual? Porque tal vez en este momento Dios te está hablando bajito, te está tocando el alma sin palabras. Te está acariciando con su presencia invisible, y como Elías, es tiempo de cubrir tu rostro, guardar silencio y rendirte ante el Dios que no necesita estruendo para transformar. Él aún está ahí. Aunque no lo veas, aunque no lo escuches con tus oídos, su susurro puede ser más poderoso que 1000 rayos. Y su presencia, más profunda que cualquier milagro visible. Hoy deja que el susurro del Espíritu te hable, y sabrás que nunca estuviste solo. Después de escuchar el silbo apacible, después de saber que no estaba solo, Dios no solo restauró el alma de Elías, sino que le dio una nueva misión. Unge a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, para que sea profeta en tu lugar. Primera Reyes 19:16. Aquí ocurre uno de los momentos más sagrados de todo el Antiguo Testamento. Elías debe entregar su legado, transferir el fuego, formar a quien lo continuará. Y Elías obedeció, caminó hasta Abel Meola, y allí estaba Eliseo, arando la tierra, con 12 yuntas de bueyes delante de sí, un joven sencillo, un campesino fiel, un corazón oculto pero dispuesto. Y Elías no dijo una palabra, solo pasó y echó su manto sobre él. ¡Qué acto tan poderoso! El manto era más que una prenda, era el símbolo del llamado, del respaldo, de la autoridad celestial. Y Eliseo lo entendió todo, sin necesidad de palabras. Entonces, dejando los bueyes, corrió tras Elías. Primera Reyes 19:20. Pero antes de seguirlo, quemó su arado y cocinó con la madera del mismo, sacrificando sus bueyes para alimentar al pueblo. Eso es un llamado verdadero. Quemó el plan B, rompió con su pasado, renunció a su seguridad y lo dejó todo para seguir a un profeta herido. Elías, que antes quería morir, ahora era fuente de inspiración para un nuevo profeta. Y aquí está una verdad que debes guardar en el alma. Dios nunca deja su obra incompleta. Cuando uno cae, otro se levanta. Cuando uno se cansa, otro toma el manto. Cuando uno termina su ciclo, otro comienza el suyo. Querido oyente, tal vez tú has sido Elías, cansado, frustrado, sin fuerzas, o tal vez eres Eliseo, esperando que el manto te alcance. Sea cual sea tu rol hoy, Dios te está diciendo, no estás solo, no se trata solo de ti, hay un plan mayor, hay una continuidad, y tu obediencia hoy impactará generaciones.
porque Elías no solo fue profeta, fue formador de profetas, y el fuego que él encendió vivió con más fuerza en Eliseo, y tú también puedes dejar un legado. Después de todos los milagros, los encuentros con Dios, la formación de Eliseo y los años de ministerio, Elías fue enviado una vez más a enfrentar el poder, pero no con fuego del cielo, sino con palabra de juicio. Acab, rey de Israel, había codiciado la viña de un hombre justo llamado Nabot. Cuando no logró convencerlo de venderla, Jezabel intervino con crueldad. Tú ahora reinarás sobre Israel. Haz que acusen a Nabot falsamente para que lo apedreen y muera. Y así fue. El hombre inocente murió. Y Acab fue a tomar posesión de la viña como si nada hubiese pasado. Pero el cielo vio, el cielo oyó, el cielo no olvidó. Y la voz de Jehová vino a Elías. Levántate, desciende a encontrarte con Acab, y dile, ¿no mataste y también has despojado? Reyes 21, 18, 19. Una vez más, Elías se presenta ante el rey, no con miedo, sino con la certeza del respaldo divino, y le profetiza una sentencia aterradora. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre. A Jezabel la comerán los perros junto al muro de Jezreel. Primero Reyes 21, 19, 23. ¿Por qué este juicio fue tan severo? Porque cuando el poder se ensaña con el justo, cuando la autoridad mata al inocente, cuando el trono se mancha de sangre, el cielo no puede callar. Dios le permitió a Elías declarar que ninguna injusticia queda impune, ninguna lágrima derramada es ignorada. Ningún acto de maldad pasará sin respuesta, y aunque Acab se humilló temporalmente y el juicio fue postergado, la palabra de Elías se cumplió. Exactamente, con precisión divina, Jezabel murió como el profeta había dicho. Su cuerpo fue devorado por perros, y no quedó de ella más que el cráneo, los pies y las palmas de las manos, porque Dios es misericordioso, pero también es justo, y cuando los inocentes claman, Él responde. Querido oyente, tal vez tú has sido víctima de injusticia, tal vez alguien ha tomado lo que era tuyo, quizás tu nombre fue difamado, tu honor pisoteado, tu alma herida por quienes tenían poder. Pero escucha esta verdad: Dios no olvida. Dios no es indiferente, y si el juicio tarda, es solo porque su misericordia espera, pero no ignora. Elías nos recuerda que hay justicia más allá de los hombres, y que el Dios que ve en lo secreto responde con poder en lo público. Después de años de obediencia, soledad, milagros, persecuciones y revelaciones, Elías sabía que su tiempo sobre la tierra había llegado a su fin. Pero Dios tenía preparado para él un final que ningún otro hombre vería. Y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo. Reyes 2:1. Eliseo no se apartaba de su lado. Sabía que el momento era sagrado. Lo siguió de Gilgal a Bet-el, de Bet-el a Jericó, de Jericó al Jordán. Y en cada paso los hijos de los profetas decían: ¿Sabes que hoy Jehová quitará a tu señor de sobre ti? Y Eliseo respondía: Sí, yo lo sé, callad. Elías, probando la fidelidad de su discípulo, le decía: Quédate aquí, Eliseo. Pero Eliseo replicaba: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. ¡Qué lealtad! Eliseo no solo quería el manto, quería el corazón del profeta, quería la doble porción, quería ver el final y comenzar su propio principio. Cuando llegaron al Jordán, Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y el río se abrió. Ambos pasaron en seco, como Moisés, como Josué, como los hombres que caminan con Dios. Pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado de ti. Pasaron siglos. Israel cambió de reyes, de generaciones, de profetas. Los imperios se sucedieron. El tiempo marchó,
Y Elías, aquel hombre arrebatado en fuego, parecía haber desaparecido de la historia. Pero un día, una escena sobrenatural envolvió a traer su nombre al centro de la revelación divina. Jesús, el Hijo de Dios, subió a un monte con 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mateo 17:2. Y entonces aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. ¡Qué misterio glorioso! ¡Qué escena sagrada! Elías, el profeta de fuego, que no vio muerte, ahora aparece en gloria, conversando con el Mesías, no como un espíritu cualquiera, sino como un testigo celestial, un representante de los profetas, un eco de la fidelidad pasada, que ahora es honrada en la eternidad. Pedro, sobrecogido, quiso hacer 3 tabernáculos, pero una voz del cielo interrumpió todo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mateo 17:5. Y cuando los discípulos levantaron los ojos, solo Jesús quedó. ¿Qué significa esto? Que Elías fue más que un profeta de su tiempo. Fue una figura eterna, un símbolo de los que vencen sin morir, un testimonio viviente de que Dios no olvida a los suyos. Y más aún, Elías reaparece en el momento más íntimo de la revelación del Hijo de Dios, no para robar protagonismo, sino para afirmar con su presencia que el reino de los cielos ha llegado. Querido oyente, ¿puedes sentir el peso de esto? Aquel que fue perseguido, amenazado, humillado, ahora es honrado en la gloria, en la presencia del Salvador. Eso es lo que Dios hace con los que le son fieles. Tal vez no veas aún tu recompensa, tal vez tu vida parezca olvidada, pero si permaneces firme, tú también aparecerás en gloria. Elías nos enseña que no importa cómo empieza tu historia, sino cómo termina. Y si tu vida es una llama encendida para Dios, su gloria eterna te recibirá. Elías no solo fue un profeta de fuego, fue también un símbolo profético, una figura que trascendió su tiempo, anunciando lo que vendría siglos después. Así lo declaró el profeta Malaquías, cerrando el Antiguo Testamento con una profecía que estremecía el alma. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4, 5, 6. Esta palabra no hablaba de una reencarnación, no hablaba de un regreso literal de Elías, sino de un espíritu, una unción, una función, la de preparar al pueblo para encontrarse con su Dios. Y así, siglos después, apareció Juan el Bautista, vestido con pieles ásperas, comiendo langostas y miel silvestre, clamando en el desierto: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Jesús mismo lo confirmó: «Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir». Mateo 11:14. El espíritu de Elías había regresado, no en carne, sino en propósito, no con fuego del cielo, sino con fuego del arrepentimiento, porque ese es el verdadero poder del profeta. No solo anunciar juicio, sino invitar al cambio, no solo denunciar el pecado, sino abrir el camino para el Salvador. Juan, como Elías, no temía hablar ante reyes, confrontó a Herodes, fue encarcelado y finalmente decapitado, pero su misión se cumplió. Preparó el corazón de Israel para recibir al Mesías. Querido oyente, el espíritu de Elías no ha desaparecido. Sigue vivo, sigue ardiendo, sigue llamando al pueblo de Dios al arrepentimiento, a volver al primer amor, a preparar el camino del Señor que viene. Y hoy tú puedes ser portador de esa misma unción. Tú puedes ser una voz que clama:
Tú puedes encender la llama en los corazones fríos. Tú puedes ser Elías para esta generación. Dios no busca aplausos, busca corazones dispuestos. Y si en tu alma hay un clamor por ver a tu familia restaurada, por ver a tu iglesia encendida, por ver a tu nación volver a Dios, entonces tal vez el fuego de Elías también esté sobre ti. Muchos conocen a Elías por su fuego, pero pocos lo reconocen por su oración, su intercesión, su capacidad de doblar rodillas en lo secreto para mover la voluntad del cielo. El mismo apóstol Santiago lo exaltó así. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia. Santiago 5, 17, 18. ¡Qué declaración tan poderosa! Elías no solo hacía milagros espectaculares. Él se encerraba con Dios, clamaba, esperaba, persistía. La Biblia no nos muestra una oración casual. Nos muestra un profeta con el rostro entre las rodillas en el monte, clamando hasta ver la respuesta, después del desafío en el Carmelo, después de que el fuego descendió y el pueblo exclamó, «Jehová es Dios, Jehová es Dios». Primero Reyes 18:39. Elías subió al monte y oró. 7 veces envió a su criado a mirar hacia el mar, 7 veces sin respuesta visible, pero no se rindió, no dudó, no retrocedió. Y a la 7ª vez el criado le dijo, «Una nube pequeña como la palma de la mano sube del mar». Eso fue suficiente para Elías. Apresúrate, porque viene lluvia abundante. Esa es la fe del intercesor. Ve en lo pequeño lo que otros no ven. Percibe la señal antes de la tormenta. Declara lluvia cuando apenas hay una nube. Elías no solo cambió el clima, cambió el corazón de una nación, restauró el altar, y con su oración rompió la sequía física y espiritual de Israel. Querido oyente, sientes que tu vida está seca, que tu hogar sufre una sequía emocional, financiera, espiritual. Entonces hoy Dios te llama a ser como Elías. Dobla tus rodillas, cierra la puerta de tu cuarto, clama como si todo dependiera de esa oración, y no te detengas hasta ver la nube, aunque sea del tamaño de una mano. Porque una oración ferviente puede traer la lluvia de bendición sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu historia. Dios sigue escuchando. Y aún busca intercesores que, como Elías, no se conformen con vivir sin milagros, sino que oren hasta provocarlos. Entre todos los episodios gloriosos del profeta Elías, hay uno que resplandece con una luz completamente distinta. No fue en medio del fuego, no fue en la cima del Carmelo, fue en la oscuridad de una cueva, cuando su alma estaba quebrada. Después de haber enfrentado a los profetas de Baal, de haber visto fuego descender del cielo y al pueblo arrepentido, Elías fue amenazado por Jezabel y huyó. Sí, el profeta del fuego tuvo miedo. El hombre de Dios se sintió solo. «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Primero Reyes 19:4. Elías no quería seguir. Estaba cansado, decepcionado, exhausto, y Dios, en lugar de reprenderlo, le dio descanso, le envió comida, le habló con ternura. «Levántate y come, porque largo camino te resta». Reyes 19:7. Después de fortalecerse, Elías caminó 40 días hasta el monte Horeb. Allí se refugió en una cueva, y allí Dios le habló de una forma completamente inesperada. Elías esperaba una manifestación como las que ya había presenciado. Fuego, terremoto, viento fuerte. Pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Entonces vino un silbo apacible y delicado, y allí estaba Jehová. No en el estruendo, no en la conmoción, sino en el susurro, en la ternura, en la intimidad. Dios no solo le habló, le devolvió propósito,
Le mostró que no estaba solo. Le reveló que aún había 7,000 que no habían doblado rodilla ante Baal. Y le asignó una nueva misión: ungir reyes y levantar a Eliseo. Pasar el manto, multiplicar su fuego y seguir adelante. Querido oyente, ¿cuántas veces has estado en tu propia cueva? ¿Cuántas veces has querido rendirte pensando que nadie te comprende, que tus fuerzas se acabaron, que Dios se ha silenciado? Pero hoy, a través de esta palabra, Dios quiere que sepas: yo también hablo en el silencio, yo también estoy en tu dolor, y cuando piensas que todo terminó, es cuando empiezo algo nuevo en ti. Elías salió de la cueva con un nuevo corazón, no más solitario, no más quebrado, sino consciente de que Dios camina incluso en el susurro. Y tú también puedes salir de tu cueva hoy, con una nueva visión, con una nueva misión, con un nuevo fuego que no depende de lo que ves, sino de lo que Dios susurra a tu espíritu. Uno de los momentos más emblemáticos en la historia de Elías ocurre no con fuego, ni con milagros, sino con un gesto aparentemente simple: arrojar su manto sobre Eliseo. Partió pues de allí y halló a Eliseo hijo de Safat, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Primera Reyes 19:19. Ese manto no era solo una prenda, era un símbolo del llamado, del peso espiritual, de la autoridad profética, un legado que venía acompañado de dolor, soledad, fe y poder. Eliseo lo entendió. Por eso, cuando el manto cayó sobre él, no lo tomó a la ligera. Corrió tras Elías y dijo: déjame besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Primera Reyes 19:20. Pero Elías no lo retuvo, solo le respondió: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y Eliseo, al comprender la magnitud del llamado, mató sus bueyes, quemó el arado y lo ofreció como sacrificio. Dejó atrás su antigua vida, su seguridad, su campo, para seguir al profeta, para servirlo, para aprender de él. Elías no lo hizo discípulo con palabras, lo hizo con ejemplo, con silencio, con presencia. Eliseo no solo heredó el manto al final, lo cargó en su corazón desde aquel día. Aprendió observando, esperó con paciencia, y cuando el cielo se abrió y Elías fue llevado en el torbellino, el manto descendió. Tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Reyes 2:14. Y las aguas se abrieron, porque el manto no tenía magia. El manto era obediencia, fidelidad, entrega, y quien lo recibía con temor y honra también recibía el respaldo del cielo. Querido oyente, hay un manto que puede estar cayendo sobre ti. No lo verás con los ojos, no lo sentirás físicamente, pero lo discernirás en tu espíritu. Dios está levantando a una nueva generación de Eliseos, personas que no buscan posición, sino presencia, que no piden títulos, sino unción, que están dispuestas a dejar todo con tal de servir y obedecer. Y tú, si sientes que esta palabra arde en tu pecho, si sientes que hay algo más para ti, más allá de lo natural, más allá de lo humano, entonces, hoy escucha este susurro del cielo: toma el manto y camina, porque el Dios de Elías sigue vivo, y busca a quienes se atrevan a continuar lo que otros comenzaron. Muchos ven a Elías como un hombre solitario, aislado en cuevas, en montes, en desiertos, pero en realidad Elías no fue un ministerio individualista. Dios le enseñó a transferir, a formar, a acompañar, y eso se reveló en su relación con Eliseo. Después de la cueva, después del susurro divino, Dios le ordenó ungir a 3 personas: a Asael como rey, a Jehú como líder de juicio, y a Eliseo como profeta en su lugar.
Primera Reyes 19, 15, 16. Esto marca un antes y un después. Elías no era eterno en la tierra y comprendió que el legado profético no se trata de hacer todo, sino de formar a quienes continuarán la obra. Desde el momento en que arrojó su manto sobre Eliseo, nació una relación de discipulado. Eliseo no solo fue su sucesor, fue su siervo, su observador, su seguidor fiel. Lo acompañó en silencio, lo sirvió sin exigir nada, y aprendió no con clases, sino con convivencias. Elías le enseñó a vivir en fe, a depender del cielo, a discernir la voz de Dios, a caminar en la soledad sin perder el propósito, y a enfrentar reyes con el respaldo divino. La Biblia dice que cuando se acercaba el día en que Elías sería llevado al cielo, pasaron por varias ciudades: Gilgal, Betel, Jericó, el Jordán, y en cada lugar Elías probaba a Eliseo: «Quédate aquí». Pero Eliseo respondía: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Eliseo no buscaba títulos, buscaba impartición, y cuando el momento llegó, Elías preguntó: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado de ti». Y Eliseo no pidió riquezas ni fama, pidió una doble porción del espíritu de su maestro. Elías, entonces, estableció una condición: «Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así». No era un desafío físico, sino una prueba de enfoque, de perseverancia, de fidelidad hasta el final. Y Eliseo pasó la prueba. Cuando el carro de fuego vino y Elías fue arrebatado, Eliseo gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». No dijo profeta, no dijo maestro, dijo Padre, porque el discipulado verdadero engendra identidad. Crea familia espiritual, forma herederos, no empleados. Querido oyente, esta historia no es lejana. Tú también puedes ser parte de este legado. Dios te llama a formar o a dejarte formar, a recibir un manto o a preparar a quien lo llevará. Elías no terminó su vida solo. Terminó acompañado, honrado, levantando a alguien más alto que él. Y ese es el mayor éxito de cualquier ministerio: disminuir para que otro crezca, pasar el fuego para que no se apague, ser padre espiritual antes que protagonista eterno. Que el espíritu de Elías levante hoy una generación de discípulos y también una generación de padres proféticos. Elías no murió, no fue enterrado, no conoció la corrupción del sepulcro, porque su vida, marcada por la fidelidad, sería culminada con un acto que solo Dios podía diseñar: un arrebatamiento celestial, una glorificación anticipada. Y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos. De fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. 2 Reyes 2:11. ¡Qué escena! ¡Qué final glorioso para un profeta de lágrimas, batallas y fidelidad! Dios no permitió que Elías saliera por la puerta trasera. Lo exaltó en público, lo honró delante de Eliseo. Lo arrebató con gloria. Aquel que había enfrentado soledad, depresión, hambre y persecución, ahora era recibido en la eternidad como un héroe del cielo. Pero más allá del milagro visible, este evento contiene un mensaje profundo para todo. Creyente fiel, Dios no olvida a los que permanecen. Dios no abandona a los que lo obedecen, aunque sus caminos pasen por desiertos y cuevas. Dios tiene preparadas coronas para los que no retroceden. Elías no fue perfecto, pero fue perseverante. Y eso es lo que Dios honra. El torbellino no representaba caos, sino el movimiento de la gloria divina. Un velo rasgado entre el cielo y la tierra, abriéndose para recibir al siervo fiel. Y Eliseo lo vio todo. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y al ver el manto caer, Eliseo comprendió:
No era un adiós, sino un legado. No era una pérdida, sino una multiplicación. Querido oyente, ¿te has sentido alguna vez como si todo tu esfuerzo fuera invisible, como si tus lágrimas no fueran vistas, como si tu fidelidad no tuviera recompensa? Entonces escucha esta palabra. El Dios que honró a Elías con un carro de fuego es el mismo que te ve, que te sigue y que te tiene reservado un final glorioso. Tal vez no subas en un torbellino, pero subirás en gloria. Serás recibido por ángeles. Serás coronado por el Rey de Reyes, y todo lo que hiciste en la tierra, aun lo que nadie vio, será recordado en la eternidad. Elías nos enseña que la fidelidad tiene recompensa, y que los caminos de Dios no terminan en sepulcros, sino en gloria. Pasaron generaciones. Reyes vinieron y se fueron. Profetas se levantaron y cayeron. Israel fue llevado al exilio y regresó. Y Elías, el profeta del fuego, no fue olvidado. No quedó sepultado por la historia, porque siglos después, en un monte elevado, lejos de las multitudes, en un momento sagrado donde el cielo tocó la tierra, Elías volvió a aparecer. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Mateo 17:1-3. ¡Qué misterio! ¡Qué gloria tan insondable! Moisés representaba la ley, Elías los profetas, y ambos estaban allí, testificando que Jesús era el cumplimiento de todo, la plenitud de lo escrito, la promesa hecha carne. Elías, que una vez caminó por el desierto con miedo, que pensó que su ministerio había terminado, ahora estaba glorificado en un monte, junto al Mesías resplandeciente. Su presencia allí nos enseña algo crucial. Los que son fieles, aunque desaparezcan del escenario terrenal, siempre serán recordados en los escenarios celestiales. Dios no borra del libro eterno a quienes le obedecen con pasión. Pero también hay otro mensaje poderoso. Elías no murió, y aún así volvió a caminar entre los hombres como testigo celestial del momento más sagrado antes de la cruz. Querido oyente, esto no es fantasía, esto no es mito, es escritura, es revelación. Es promesa de que hay vida más allá de esta vida, misión más allá del tiempo y recompensas más allá del entendimiento humano. Y tú, que escuchas esto, no fuiste llamado a una fe superficial. Fuiste llamado a ser testigo, a ser antorcha, a estar en el monte con Jesús, aunque ahora estés en el valle. Un día, si permaneces fiel, también serás llamado a estar en su gloria, no como espectador, sino como parte de su historia. Elías reapareció porque los siervos verdaderos no desaparecen, se transforman, se elevan y siguen testificando eternamente. Elías no fue solo un hombre del pasado, tampoco fue solo un profeta de milagros, fue un precursor, un modelo, un espíritu que regresaría no como reencarnación, sino como poder espiritual que despertaría una generación para preparar el camino del Señor. La profecía fue clara: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Malaquías 4:5. Y su misión sería profunda. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4:6. Siglos más tarde, el ángel Gabriel se apareció a Zacarías para anunciarle el nacimiento de su hijo y le dijo algo asombroso: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Lucas 1:17. ¿Quién era ese hijo? Juan el Bautista, el que prepararía el camino para Cristo, el que clamaría en el desierto con poder, sin temor, como lo hizo Elías. Esto significa que el espíritu de Elías no es un personaje antiguo, sino
Una unción que vuelve a manifestarse cuando el mundo se enfría, cuando el pueblo se aleja, cuando Dios quiere llamar la atención de su iglesia. Y hoy, más que nunca, ese espíritu está siendo despertado nuevamente, no en forma de espectáculos, no con fuego físico que cae del cielo, sino con fuego en el corazón de hombres y mujeres que no toleran la tibieza, que restauran altares en ruinas, que claman en secreto, que confrontan con amor y que preparan al mundo para el regreso glorioso de Cristo. Querido oyente, el espíritu de Elías está disponible para ti. Sí, para ti que tal vez te sientes débil, que no tienes púlpito ni multitud, pero que ardes por dentro, que lloras por tu generación, que intercedes por tu familia, que no te conformas con una vida espiritual mediocre. Tú puedes ser parte del cumplimiento de esa profecía. Tú puedes restaurar corazones rotos. Tú puedes encender la llama que otros dejaron apagar, porque el día de Jehová se acerca. Y antes de ese gran día, Dios está levantando a sus Elías, profetas humildes, fieles en lo secreto, firmes en la verdad, consumidos por el celo del Señor. No necesitas ser famoso, necesitas ser fiel. No necesitas micrófono, solo necesitas un fuego. Elías fue uno solo, pero encendió a toda una nación. Serás tú el próximo en portar esa llama. Elías no escribió libros, no fundó templos, no dejó descendencia biológica registrada, y sin embargo, su nombre sigue ardiendo en las páginas de la Biblia, en las profecías, en la memoria de Israel y en el corazón de millones de creyentes hasta hoy. ¿Por qué? Porque su legado no fue carnal, fue espiritual, y los legados espirituales son eternos. No los detiene el tiempo, ni la distancia, ni la muerte. Cada vez que se predica con valentía, que se restaura un altar en ruinas, que se confronta al pecado con amor, el fuego de Elías arde otra vez. Cuando una madre ora sola por su hogar, cuando un joven se atreve a ser santo en medio de una generación caída, cuando un pastor prefiere agradar a Dios antes que al mundo, ahí vive el legado de Elías. Porque Elías no fue admirado por ser perfecto, fue honrado por ser fiel, por caminar con Dios cuando todos se postraban ante ídolos, por llorar en soledad sin dejar de obedecer, por tener miedo y aún así seguir adelante. Ese es su verdadero legado. Y tú, querido oyente, también puedes dejar un legado así. No necesitas títulos, solo necesitas llamas, no necesitas fama, solo necesitas intimidad con Dios. Elías no vivió para ser aplaudido, vivió para obedecer, y al final no desapareció, fue llevado, y siglos después fue convocado por el cielo para estar al lado del Mesías. ¿Quién puede recibir una honra mayor? Tú también puedes vivir de modo que el cielo te recuerde. Puedes caminar con Dios de tal manera que aun cuando ya no estés aquí, tu vida siga predicando, tu oración siga protegiendo, tu ejemplo siga inspirando. Este es el clamor del Espíritu para ti hoy. No vivas para el momento, vive para la eternidad. No busques relevancia, busca permanencia en mi presencia. Elías pasó, pero su fuego quedó. ¿Y tú? ¿Dejarás fuego o cenizas, memoria o transformación, adoración o solo palabras vacías? El cielo está llamando. Y tú puedes ser el próximo en marcar esta generación. ¡Felicidades, amado oyente! Si llegaste hasta aquí, permíteme decirte algo con todo el corazón. Tú no eres uno más. Tú eres de los pocos, de los que tienen hambre y sed de Dios, de los que perseveran hasta el final, de los que el cielo observa con ternura. ¿Sabes por qué muy pocos llegan hasta este punto en nuestros vídeos? Porque el enemigo sabe que al final hay revelaciones que abren los ojos, que fortalecen la fe, que desbloquean bendiciones. Y tú llegaste. Eso te hace especial. Te hace un buscador de la verdad.
te hace un heredero del fuego que consumía a Elías. Te invito a escribir en los comentarios una frase muy especial que marcará este momento de tu vida espiritual. Yo cargo el fuego de Elías en mi corazón. Escríbelo no como un simple gesto, sino como un acto profético, como un compromiso público con tu fe, como una declaración de que no vas a vivir una vida tibia, sino encendida por el Espíritu. Al comentar esta frase, estarás diciendo al cielo: estoy listo para ser parte de la generación que restaura los altares, que confronta con amor, que no se doblega ante el miedo, que prepara el camino del Señor. Y no te detengas ahí. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque esta comunidad es un refugio espiritual para muchos que no tienen una iglesia cerca, que están solos en su fe, pero que encuentran aquí una palabra que los sostiene. Al suscribirte, no estás ayudando solo a este canal. Estás ayudando al reino de Dios. Estás permitiendo que más personas descubran estos mensajes y estás siendo parte activa de una obra eterna. Y si ya estás suscrito, honra al cielo por eso. Siéntete orgulloso. No todos tienen el valor de comprometerse públicamente con el Evangelio, pero tú sí, tú eres parte del remanente fiel. Ahora, si realmente esta palabra te habló, compártela con al menos una persona. Puede que, a través de ti, otra alma sea alcanzada, otro altar sea restaurado, otra vida sea transformada. No guardes este fuego solo para ti. El fuego de Dios está hecho para encender a otros. Y antes de cerrar este video, haz una pausa. Respira profundo. Y quédate en silencio mientras la música de fondo continúa. Siente la paz de Dios descender sobre ti. Este es el momento perfecto para hacer una oración. No pongas pausa, no te vayas aún, solo cierra tus ojos y dile al Señor: gracias por hablarme hoy, gracias por recordarme que el fuego no ha muerto, gracias por confiarme este legado. Quédate así unos segundos más y deja que la presencia de Dios te envuelva. Elías no fue admirado por su imagen, no fue recordado por su ropa ni por sus palabras elegantes. Fue recordado por su fuego, por su obediencia radical, por su pasión por Dios, por su valentía silenciosa. Hoy, en un mundo de apariencias, donde muchos buscan likes, fama, aplausos, Dios sigue buscando Elías. Hombres y mujeres que estén dispuestos a decir la verdad, aunque estén solos, que prefieran la cueva con Dios que el palacio sin Él, que vivan en integridad aunque nadie los vea, y tú puedes ser uno de ellos. Sí, tú, aunque no tengas un título ministerial, aunque nadie conozca tu nombre, aunque hayas sentido que fracasaste una y otra vez. Elías también huyó, también se deprimió. También quiso rendirse, pero Dios lo levantó. Dios lo restauró. Dios lo volvió a usar. Eso significa que aún hay esperanza para ti. Aún hay fuego que encender. Aún hay batallas que vencer. Aún hay palabras que predicar. Aún hay montes donde encontrarse con Dios. ¿Y sabes qué? Dios no ha cambiado. El Dios de Elías es tu Dios. El mismo que envió cuervos para alimentarlo, el mismo que respondió con fuego desde el cielo, el mismo que abrió el Jordán con un manto, está contigo hoy. Te ve, te llama, te unge. Pero para vivir lo que Elías vivió, hay que caminar como él caminó, con intimidad, con oración, con santidad, con determinación. ¿Estás dispuesto? Entonces comprométete. Deja el doble ánimo, apaga las voces del mundo y comienza a vivir una vida que deje huellas eternas. Tu historia puede parecer simple hoy, pero si permaneces fiel, tu nombre será recordado en los libros celestiales como uno de aquellos que no apagaron el fuego, sino que lo llevaron hasta el final. Gracias por estar aquí.
Gracias por amar la palabra. Gracias por dejarte transformar. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los que responden con fuego.